Despertar. Capítulo 2. El aire dentro del apartamento de John se tornaba sofocante, cargado de una presión invisible que le aplastaba el pecho. Sentía que las paredes mismas se acercaban, que el techo se desplomaba poco a poco, como si la realidad se estuviera deformando a su alrededor. El mundo exterior, con su vasto vacío y las sombras danzantes, le llamaba con una fuerza inexplicable, pero quedarse dentro no era una opción. John supo entonces que debía salir. El edificio, su refugio hasta ahora, se había convertido en una trampa viviente. Se dirigió hacia la puerta de su apartamento, pero su mente ya no estaba completamente clara. Fragmentos de las visiones que había tenido desde la ventana seguían reproduciéndose en su cabeza, cada una más distorsionada que la anterior. Sentía las piernas pesadas, casi como si estuviera atravesando una sustancia invisible y densa que trataba de detenerlo. Al tocar la perilla, el metal frío parecía vibrar bajo sus dedos, como si la propia puerta tuviera vida. Con un suspiro profundo, la giró y la abrió. El pasillo del edificio que solía conocer estaba irreconocible. Las luces de neón que normalmente parpadeaban con un tono amarillento ahora emitían un brillo enfermizo, verde pálido, como si su energía proviniera de algún lugar ajeno a la tierra. Los muros parecían respirar suavemente, con una pulsación lenta y constante, y las sombras que se proyectaban en ellos no eran de objetos físicos. Eran formas retorcidas y amorfas, como si estuvieran en constante cambio, desafiando toda lógica. John sintió náuseas al observarlas. Su mera presencia era insoportable para los sentidos, criaturas indefinidas cuya existencia parecía estar fuera de las leyes de la naturaleza. Eran sombras, sí, pero también algo más tangible. Eran seres. No podía descifrarlos completamente, pero sabía que lo observaban, acechando en la periferia de su visión. Cuando intentaba enfocar la mirada, sentía un dolor punzante en la cabeza, como si su mente se estuviera resistiendo a procesar lo que sus ojos veían. Con un profundo terror, empezó a caminar por el corredor. A medida que avanzaba, el suelo bajo sus pies parecía cambiar de textura. Ya no era el piso de baldosas que había conocido durante años. Era algo viscoso, como si estuviera pisando sobre carne o una sustancia orgánica en descomposición. Cada paso resonaba con un ruido húmedo y asqueroso, amplificando la sensación de que no estaba en su realidad. El ascensor, su primer objetivo para escapar, estaba al final del pasillo, pero cuando llegó hasta él, el panel de control estaba destrozado, cubierto de algo que parecía un líquido negro y pegajoso. No había forma de usarlo. Sintió un escalofrío al imaginar que había podido causar ese daño. Las escaleras eran su única opción. John giró sobre sus talones y corrió hacia las escaleras, pero el corredor parecía haberse alargado. La puerta que marcaba el acceso al hueco de las escaleras estaba más lejos de lo que recordaba, como si el edificio mismo se estuviera deformando, extendiendo el trayecto en una espiral interminable. Respiraba con dificultad, sus pulmones luchaban por recibir oxígeno, pero se negaba a detenerse. Finalmente, llegó a la puerta de emergencia. La abrió con un tirón desesperado y se encontró frente a una escalera descendente, pero algo en su interior gritaba que no era seguro. Las sombras amorfas se concentraban en los rincones, retorciéndose en formas aún más grotescas. Algunas incluso parecían estirarse, extendiendo largos y delgados apéndices hacia él, como queriendo alcanzarlo. John bajó los escalones con velocidad, pero sentía las náuseas aumentaban con cada nivel que descendía. El aire se volvía cada vez más denso, impregnado de un hedor metálico y dulzón, como si algo estuviera podrido en las profundidades del edificio. Sabía que las criaturas lo seguían, no podía verlas directamente, pero su presencia era innegable. Las paredes de la escalera parecían rezumar una sustancia oscura, y de vez en cuando veía una forma deslizante y amorfa moviéndose entre los niveles inferiores. A medida que bajaba, las escaleras comenzaron a torcerse, a perder su estructura. Ya no eran simples peldaños, parecían más bien fragmentos de un sueño febril. Algunas se hundían bajo sus pies, otras sobresalían como si fueran huesos rotos. El sonido de sus pisadas reverberaba con un eco hueco que no parecía coincidir con el entorno. Era como si el espacio mismo estuviera colapsando sobre sí mismo. Finalmente, llegó a la planta baja, pero al abrir la puerta de salida, se encontró con algo aún peor. El vestíbulo del edificio, que debía conectarlo con la calle, era ahora una caverna deforme y retorcida. Las paredes estaban cubiertas de una sustancia orgánica, parecida a la carne, palpitando y respirando con vida propia. El suelo era irregular, lleno de bultos y formas que parecían moverse bajo sus pies. Y las criaturas estaban allí. No eran sombras esta vez, sino masas amorfas y viscosas, sin ojos ni boca, pero llenas de una malevolencia palpable. Algunas reptaban por el suelo, mientras otras colgaban del techo como parásitos gigantes. La sola visión de estas cosas hacía que John sintiera una punzada de dolor en el estómago.
El mundo giraba a su alrededor, su visión se distorsionaba con náuseas, y un sudor frío comenzó a correr por su frente. Sin embargo, tenía que atravesar ese vestíbulo. Su única salida era la puerta principal, que estaba a unos metros de distancia, pero el espacio entre él y la libertad estaba infestado de aquellas criaturas. Inspiró profundamente, intentando calmar las convulsiones que amenazaban con doblarlo. No podía permitirse caer ahí, no en medio de esas cosas. Corrió. No pensó, solo dejó que sus piernas lo impulsaran. A su alrededor, las criaturas se agitaban, algunos de sus apéndices estirándose hacia él, rozando su piel con una textura fría y húmeda. El mero contacto le provocaba arcadas, pero no se detuvo. Atravesó el vestíbulo, esquivando aquellas cosas como podía, hasta que finalmente, con un último esfuerzo, empujó la puerta de entrada. Al cruzarla, sintió que algo se rompía. El aire exterior, aunque todavía impregnado de esa oscuridad densa y extraña, era un alivio en comparación a lo que había dejado atrás. Se desplomó en el suelo, jadeando, y por un momento, creyó estar a salvo. Pero al levantar la vista, vio que el mundo exterior no era el que conocía. Frente a él, Buenos Aires había sido consumida por una distorsión que desafiaba la lógica. La ciudad que había conocido había sido suplantada por algo retorcido, un paisaje de geometrías imposibles y sombras que se movían al ritmo de un pulso invisible. El aire vibraba con el eco de las entidades que había dejado atrás, y aunque estaba fuera del edificio, sabía que su pesadilla no había terminado.